Bienvenidos a Conexión Educativa, un espacio para explorar experiencias de educación desde distintas perspectivas. En el programa de hoy vamos a hablar sobre filosofía. Hemos escuchado frecuentemente que la filosofía ayuda a nuestros niños y jóvenes a que puedan ordenar el pensamiento, a que puedan conocer cómo a través de la historia ha ido variando las distintas posiciones filosóficas. De estos temas y más queremos conversar con la profesora Catherine Bastías. Ella es profesora de filosofía, trabaja actualmente como parte del equipo académico de nuestra fundación y además realiza docencia en una importante institución de educación superior de nuestro país. Bienvenida, Catherine, a Conexión Educativa y muy agradecido que puedas tener esta conversación con nosotros. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, es un agrado poder estar acá, sobre todo en mi labor de profesora de filosofía. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Catherine, lo primero que podríamos quizás preguntarnos es, ¿por qué enseñar filosofía en el día de hoy? Yo creo que todo lo que vemos, ya sea en las noticias, ya sea a nivel, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial, justifican justamente la enseñanza de la filosofía. Es sumamente importante enseñarle a los jóvenes a reflexionar, a tomar sus propias decisiones, a poder evaluar diferentes caminos para poder así seguirlo. Y no solo en los jóvenes. Yo pienso personalmente que la filosofía se debería impartir desde la prebásica incluso. Perfecto. En ese contexto, es complejo que hoy día se enseñe filosofía a los jóvenes en la actualidad, por la forma, por esta inmediatez que ellos muchas veces buscan, ¿no es cierto? Las redes sociales, muchos factores que hacen que quizás no haya tiempo o resulte complejo poder enseñar filosofía. ¿Cómo lo ves tú? Claro, puede parecer una tarea compleja, incluso puede parecer una tarea casi como imposible, considerando las características actuales, el tema como tú señalas, la inmediatez de la información inmediata, de querer todo de manera, de querer todo al tiro, pero considero que es sumamente importante. De hecho, cuando se logra llegar a los jóvenes con la filosofía, ellos se interesan y empiezan a pensar y a buscar otras formas de mirar incluso el mundo, empiezan a cuestionarse un montón de creencias para poder reafirmarlas o justamente también pensar en otras. En ese sentido, ¿cuáles son los intereses que pueden tener? ¿Qué tipo de contenido les producen un mayor acercamiento a la filosofía? Pablo, yo creo que va más allá incluso de los mismos contenidos. Tiene relación con las actividades, con el cómo se presente también todo esto que tiene relación con la filosofía. Porque claro, si uno mira los contenidos, y de repente mira los contenidos que tienen relación con la historia de la filosofía, pueden parecer poco atractivos para todo el mundo. Así como, Sócrates, Aristóteles, por ejemplo. Pero si se presenta esto de manera llamativa para los mismos jóvenes, para cualquier persona en general, nos invita a reflexionar y a pensar, porque la idea de los filósofos, el pensamiento de estos filósofos, si se encamina bien, nos lleva a cuestionarnos un montón de cosas sobre nosotros mismos. Perfecto. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú o cuál piensas que es el aporte que da la filosofía a que los jóvenes, los estudiantes puedan desarrollar distintas competencias? Da un aporte importante. De hecho, yo creo que si se enfoca bien la enseñanza de la filosofía en la asignatura, se puede desarrollar, por ejemplo, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, que hoy en día es clave, justamente por lo que tú mencionabas hace un momento, esto de la inmediatez, para que los jóvenes incluso se vuelvan más juiciosos en torno a la información que reciben y en su realidad en general. Claro, lo que dices tú es muy importante porque se tiende a pensar que el currículum escolar, bueno, también no solo el escolar, sino que en general el currículum educativo, de forma muy parcelada.
Por ende, muchas veces se piensa que ciertas competencias, ciertas habilidades que se pueden adquirir en una asignatura, en un ámbito, no tienen que ver con otros, ¿ya? Entonces, conversaba una vez con un profesor de matemáticas y me decía cuán importante era, por ejemplo, la comprensión lectora para las matemáticas, cosas que uno puede pensar que no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Matemático uno lo asocia más bien a números, pero cuán importante es haber tenido una buena base comprensiva, lectora, por ejemplo, para las matemáticas, me imagino para otras. En ese sentido, pienso que la filosofía también aporta, por lo que tú señalas, de la forma de conocer, digamos, distintas posiciones, también a otras asignaturas. No sé si en ese sentido hay alguna experiencia o algo que tú podrías comentarnos en el día de hoy con respecto al aporte a otras asignaturas de la filosofía. Buena pregunta, Pablo. De hecho, eso es lo que se debería apuntar hoy en día, que el trabajo sea de manera transversal y colaborativo. De hecho, todas las asignaturas se aportan entre sí. Mirarlas por separado es un error. Y le da poco sentido también al mismo estudiante dentro de su realidad. Por ejemplo, como experiencia, como tú bien lo dices, de repente la filosofía y la matemática pueden sonar como el agua y el aceite, pero yo he trabajado a partir de proyectos donde se conjugan un montón de asignaturas y cada una tiene su aporte para la formación y el desarrollo de ciertos contenidos, bueno, y más que contenidos, ciertas competencias los mismos estudiantes. Por ejemplo, como bien te mencionaba anteriormente, es sumamente importante esto de la reflexión, del pensamiento crítico, porque así el estudiante logra poner en cuestionamiento su realidad y eso sirve para todas las asignaturas. Yo creo que la clave, Pablo, está justamente en lo que tú mencionas y en lo que estabas preguntando, que este trabajo transversal y colaborativo. Todas las asignaturas se aportan y mirarlas por separado es absolutamente un error. Sí, sin duda. Yo creo que, y aquí doy quizás mi opinión más que una pregunta, quizás uno de los errores que a veces nosotros entendemos bueno, en general la vida, no solo el sistema educativo, como ámbitos muy separados el uno de otro. Bueno, viene todo eso, tú lo sabrás bien del modelo cartesiano, por ejemplo, que el separamiento de las cosas que es un poco distinto a la integración que se hace y verlo de forma íntegra. En este caso el currículum, pero en general como que uno lo podría aplicar en cualquier ámbito de la vida. Esto pasa incluso con la medicina, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos cada vez profesionales más especializados en ciertas áreas. Y si uno ve, hace no tantos años existía el famoso médico de cabecera que te veía la cosa integralmente. Entonces, de repente uno tiene un problema, qué sé yo, en un dedo, pero resulta que si el problema lo tiene en el tobillo, tiene que verte lo otro profesional. Entonces, tendemos como en la vida general a separar muchas cosas y no a entenderlas que son una cosa íntegra. Esta hiperespecialización a veces nos lleva y se traspasa también al ámbito educativo, ¿no es cierto? Exacto. Y de hecho, considerando también lo que tú señalas, y no solo dentro de la filosofía, considero que muchas veces es un error darle la otra mirada, esa mirada parcelada, porque le quita sentido a las diferentes asignaturas. Hoy en día se habla bastante, y no porque simplemente sean una moda, de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos. Y no es porque sean moda, porque suenen bonitos, porque son interesantes, sino porque justamente esta metodología logra integrar diferentes tipos de asignaturas y darle un sentido en la realidad, que muchas veces se le ve sumamente lejano, por ejemplo, dentro del ámbito de la filosofía. O sea, como la filosofía, muchos pueden decir, algo que es tan abstracto se le da sentido en la realidad, o sea, es sumamente posible y es sumamente real. Y muchas veces por la falta de darle sentido en la realidad, es que muchas veces eh, se carece de interés hacia la misma asignatura. Exacto. Katherine, y pensando, por ejemplo, en la situación actual de la filosofía, hace un tiempo hubo podríamos quizá hablar de una polémica con respecto a que había cierta iniciativa, ¿no es cierto?, de poder
quizás disminuir las horas de filosofía y eventualmente sacar incluso la asignatura del currículum nacional. Eh, ¿Por qué crees tú que pasa esto? ¿Cuál es la situación, digamos? ¿Por qué ocurre esto? Si es tan importante la filosofía, ¿por qué sacarla? ¿Por qué sacarle horas? De hecho, esa conversación se ha encontrado varias veces, se ha repetido varias veces a lo largo del tiempo sobre el tema de la filosofía o de transformarla en otras asignaturas, pero finalmente se ha decidido que esperemos que sea así. Yo creo que tiene relación con la utilidad, Pablo, con no mirar la utilidad inmediata o la utilidad más allá de la misma asignatura, que es sumamente clave para la formación de ciudadanos integrales, para el desarrollo de competencias que son sumamente importantes para que los jóvenes se puedan desenvolver. Yo creo que por eso tiene relación, o sea, no verle la utilidad inmediata, principalmente eso, o sea, claro, matemáticas podemos ver que nos sirve para enfrentarnos de una manera al mundo, pero por ejemplo, se mira la filosofía de manera tan abstracta que no se le ve su utilidad que es fundamental en la vida de cualquier ser humano. Exacto. Hoy vemos como situación actual que prácticamente, salvo ejemplos muy puntuales, la filosofía se ve, y corrígeme si estoy equivocado, básicamente en la educación media, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿cuáles son, muy general, porque me imagino son muchas cosas, cuáles son los tópicos que se ven de la filosofía en la educación media? Lo que pasa, Pablo, que, claro, en la educación pública, en la educación estatal, en los colegios subvencionados, principalmente se ve en tercer y cuarto medio, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay instituciones que son privadas que tienen filosofía desde que son más pequeños, filosofía para niños, que se le llama. O sea, ahí de repente puede sonar hasta contradictorio el que quieran quitar la filosofía y en otras instituciones tengan filosofía desde siempre, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Pero respondiendo a tu pregunta, dentro de lo que es tercero y cuarto medio, si nosotros miramos el currículum, es bien interesante lo que se plantea. Se analizan grandes problemas ontológicos, epistemológicos, se analiza el tema de la argumentación, de las preguntas filosóficas. También se aborda la historia de la filosofía, pero es principalmente para ver su alcance y limitación hoy en día y su aporte a lo que tenemos hoy y a lo que entendemos hoy. También se analizan problemas contemporáneos, se conoce el concepto de ética, de política, para ver diferentes perspectivas y que ellos puedan fundamentar su propia visión personal. Así que es bien interesante lo que se analiza ahí. Claro, obviamente es importante analizar cuál es la metodología que se utiliza para enfocar todos estos contenidos. Claro, efectivamente. Y en ese sentido, por ejemplo, el currículum actual que tú nos describes, en tu opinión, digamos, corresponde a un ordenamiento correcto, digamos, del proceso de desarrollo. Es difícil quizás decirlo porque tú me hablas que la mayoría está en tercero y en cuarto, digamos, pero en lo que existe ahora, ¿hay un ordenamiento correcto? Si lo pensamos la filosofía también como ayuda al desarrollo del pensamiento, ¿o le haría algunos cambios todo? En términos de estructura me refiero. A mí en general me agrada bastante esta estructura. Es bien interesante cómo se plantea. De repente volver un poco en tercero medio a las teorías de psicología que se planteaban eran bien interesantes para responder algunas preguntas que hay en ese rango etario. ¿Ya? Yo creo que por ahí va, pero dentro de los contenidos bien interesantes, y yo creo que la clave está en la metodología, Pablo, la metodología. Yo creo que eso es clave. Pero sí yo volvería al tema de repente las teorías psicológicas, las devolvería a tercero medio, consideraba que era bien interesante para responder justamente a preguntas propias que tienen los jóvenes de esa edad. Perfecto, efectivamente. Y en ese sentido, eh, ¿tú piensas que sería bueno algunos cambios curricular en términos de quizá ampliarlo a más cursos, lo cual obviamente permitiría ampliar con más contenido, digamos? Eh, ¿Cómo ves esa parte tú? De todas formas, Pablo, de todas formas, entre más pequeños,
obviamente tiene que ser acorde a la edad, al ciclo, al nivel, etcétera, etcétera, pero desde más pequeño se le enseña esto de la reflexión, vamos generando competencias sumamente clave en los seres humanos. Yo considero que el cambio principal debería ser que se imparta la filosofía desde pequeño, como se hace en otras instituciones que son privadas, ¿ya? Y eso nos ayudaría al desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, y uno ve esa importancia y de repente el cambio que podría ocurrir, porque muchas veces los jóvenes llegan a tercero medio sin antes haber tenido la experiencia del desarrollo reflexivo. Y claro, se encuentran con esta asignatura que es diferente a todas las que han tenido antes, y para ellos muchas veces les genera ese rechazo porque es algo diferente, extraño. Pero va más allá dentro del uso de la misma asignatura, y muchas veces les cuesta esto del tener una visión más reflexiva, del pensamiento crítico. Y obviamente da tremenda herramienta, pero si esto lo desarrolláramos desde pequeño, podríamos potenciar y podríamos lograr desarrollar estas competencias de manera mucho más acabada en niveles mayores. Así es. En ese sentido, no ayuda mucho el currículum actual, que es bastante rígido, ¿ya? Por ejemplo, tiene muchas horas destinadas como mínimas para ciertas asignaturas, que está bien, pero en mi opinión hay muy poco espacio para los proyectos educativos propios. Por tanto, podría eventualmente existir cierto currículum, pero dejando muchas horas para que los colegios desarrollen sus propios proyectos educativos participativos con los papás, qué sé yo. Entonces, quizá ahí habría un espacio más fácil, porque tampoco quizás es la idea de establecer una obligatoriedad de que sea desde kinder en términos normativos, pero sí quizá dejar un espacio para los colegios, los que quieran incluir la filosofía o eventualmente otra asignatura que pudiera eso existir. Y bueno, y los papás eventualmente conociendo e informándose obviamente del proyecto educativo del colegio, poder optar por colegios que tengan esto, si a ellos les resulta importante. Yo creo que ahí el currículum nacional es un poquito rígido y no da espacio para este tipo de cosas y tampoco para otras, digamos. Claro, y dar espacio también, o más que dar espacio de repente que esté dentro del mismo currículum, las propuestas del trabajo interdisciplinario. Si nosotros no lo vemos, no es que vayamos por el mundo, por ejemplo, ya, ahora aplico matemáticas, sino que somos un conjunto de conocimientos que vamos aplicando en el día a día. Y yo creo que eso debería existir la propuesta concreta desde el ministerio, desde las bases curriculares de todas las asignaturas, el proponer el trabajo por proyectos interdisciplinarios. Así es. Catherine, con respecto a la situación actual, una pregunta que tengo que hacer. Muchas veces se cuestiona, yo lo he escuchado incluso a papás, cómo a veces la filosofía y la asignatura es usada por muchas personas como una instancia también no solo con el fin que tiene, que hemos hablado de desarrollar el pensamiento crítico, sino que también de realizar cierto adoctrinamiento en las distintas formas que pueden haber, tanto de pensamiento político como de una determinada corriente filosófica. ¿Cómo cuidamos también, cómo se puede cuidar que este espacio no se dé para ese tipo de interés, sino que se dé en primer lugar para el interés del niño, del joven, que es su propio desarrollo intelectual y no a disposición de otro tipo de intereses? Difícil pregunta, o difícil misión, porque claro, si bien el currículum no tiene una tendencia, ya sea política, de diferentes ámbitos, muchas veces pasa que existen ciertos profesores que le dan esa tendencia, lo cual en lo personal yo pienso que está mal, porque finalmente no permito que el joven desarrolle una idea propia. Le estoy imponiendo una forma de pensar y eso es
es fatal para los mismos jóvenes. Yo creo que tiene relación con tener más, tal vez, y esto me refiero a todas las asignaturas, de poder generar mayores instancias de ir mirando lo que ocurre en el aula, Pablo. Porque no se puede permitir que existan estos adoctrinamientos. Es fatal para los jóvenes, para la ciudadanía en general. Claro, Y de todo tipo, claro, de cualquier corriente. ahí tú produces un cierre, digamos, es distinto que tú muestres opciones y la persona pueda optar. Tú produces un cierre, la que sea, estoy pensando en cualquier cosa. Si el objetivo es el pensamiento crítico, abrir la mente, yo debería entender distintas posiciones filosóficas, distintas corrientes y eventualmente cada persona en su libertad optar por alguna, digamos, pero claro, se hace esa crítica que muchas veces se ocupa para, incluso la caricatura del profe de filosofía se ha hecho mucho en ese sentido. Yo creo que un poco caricatura también, pero algo de verdad hay, digamos, también, efectivamente. Y con respecto a la proyección que tú ves de esto, ¿cómo ves la situación futura de la filosofía en el aula? Considerando la situación actual y lo que se ve al futuro. ¿Cómo lo ves tú con respecto a eso? Yo pienso que actualmente se le ha dado una mirada diferente y con mayor utilidad. De hecho, debería ir muy de la mano o más bien conjugada también con lo que es la educación ciudadana que hoy en día se plantea en los establecimientos. Yo creo que de a poco ha ido adquiriendo una mejor posición que hace algunos años atrás, que cuando estaban casi decididos a sacar la filosofía. Actualmente hay mayor defensa y no solo de parte de los profesores de filosofía, sino de aquellos que entienden el currículum de manera integral y el desarrollo integral de los jóvenes. Yo creo que en base a lo que se busca hoy en día, considerando también los alcances del mercado laboral, o sea, que sean personas más reflexivas, más críticas en su quehacer, la filosofía ocupa este lugar importante y ya se piensa de esa manera. Así es. Y Catherine, para ir terminando, un par de preguntas que van más allá de la filosofía en el aula. Una persona que ve este programa, ¿no? Que son muchos profesores, que esté interesado por la filosofía y que a lo mejor tú, qué sé yo, en el colegio, o sea, nuestros públicos son principalmente docentes, profesionales de educación, que quieran un poco retomar la filosofía. ¿Por dónde partir? ¿Qué recomendarías tú? ¿O qué tipo de, de contenidos ver? Para alguien que se interese por estudiar filosofía, Pablo, esa es la pregunta. No, para alguien que le interese recordar algunos tópicos, para alguien que le interese leer algunas cosas de filosofía. ¿O por qué lado más bien ir? Tomar algún libro, tomar algunos textos más clásicos, no sé, de Platón, qué sé yo, o quizá algún filósofo más contemporáneo, qué sé yo. ¿Qué recomendarías tú? ¿O depende de los intereses de cada uno? Depende de los intereses, de todas formas. Definitivamente depende de los intereses de la persona. Pero siempre hay tópicos más generales dependiendo de las temáticas. Por ejemplo, si a mí me interesa más la filosofía política y ciertos autores, pero está claro que depende de los intereses. A mí en lo personal, si hay un filósofo que recomendaría, pero esto es lo personal básicamente por lo que habla, a mí me gusta bastante Manuel Levinas desde la perspectiva ética. Pero claramente todo esto depende de los gustos e intereses, de la corriente en la cual me gustaría estar y conocer. Exacto, exacto. Muy bien. Katherine, muchas gracias, muy agradecido de tu tiempo, de que nos hayas podido transmitir toda tu experiencia en el aula y principalmente con este tema que es tan importante y que muchas veces no se conversa mucho, salvo cuando pasan algunos hechos como estos, que quieren quitar la asignatura o quieren quitarle horas. Así que muy agradecido, Katherine, por tu tiempo y por haber participado de este programa Conexión Educativa. Muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación, porque considero que es clave que den espacio para que se pueda conocer también lo que pasa en asignaturas como esta, que muchas veces se le tira por el desvío o se le deja atrás en cuanto a
a su significado y uso. Así que muchas gracias, Pablo. Gracias a ti. Cerramos entonces este programa de Conexión Educativa, un espacio para explorar experiencias de educación desde distintas perspectivas. Gracias a quienes nos ven y los invitamos a seguir visitando nuestro canal y nuestro sitio web www.educacionchile.cl. Nos vemos en el próximo programa.